¿Y si te dijera que lo que estás buscando desde hace años, en realidad siempre estuvo dentro de vos? Pensalo un momento. Corriste detrás del dinero, del éxito, del reconocimiento de los demás, hasta de relaciones que nunca te llenaron del todo. Y sin embargo, cada noche, cuando tu cabeza toca la almohada, hay un silencio que te grita. Ese vacío no se llena con nada de lo que el mundo te promete. Y quizás por eso estás acá, viendo este vídeo. No es casualidad. Algo dentro tuyo, o mejor dicho, alguien, te trajo hasta este momento. Vivimos en un tiempo donde hablar de Dios parece un tema incómodo. Algunos lo ridiculizan, otros lo ignoran, y muchos lo dejaron en el cajón de cosas de abuelos. Pero ¿qué pasa cuando todo lo que creías seguro se derrumba? ¿Qué pasa cuando tus fuerzas no alcanzan, cuando la ansiedad te consume y cuando el ruido de tu propia mente se vuelve insoportable? Ahí aparece la pregunta que siempre trataste de evitar: ¿y si Dios realmente existe y me está buscando? Lo increíble es que, aunque lo hayas negado, aunque lo hayas dejado en último lugar, aunque tu vida se haya convertido en un laberinto de excusas, Él nunca se alejó de vos. Dios no está en un templo lejano, ni en un cielo distante al que solo se accede con rituales complicados. Dios está más cerca de lo que imaginas, incluso ahora, mientras escuchas estas palabras. Y sé lo que estás pensando: si Dios está conmigo, ¿por qué siento que estoy tan roto? ¿Por qué me pasan cosas que no entiendo? ¿Por qué parece que todo lo que toco se desmorona? La respuesta es dura, pero liberadora, porque todavía intentaste vivir con tus fuerzas, con tu control, con tus planes. Porque confundiste la libertad con la rebeldía, y terminaste preso de tus propios miedos. No te culpes. Todos pasamos por esa etapa. Creemos que alejarnos de Dios es sinónimo de independencia, cuando en realidad es como desenchufar una lámpara de la electricidad. Podés brillar un rato con lo poco que queda de energía, pero tarde o temprano la luz se apaga. Y quizás ahora te encontrás justo ahí, apagado, vacío, confundido. Pero acá viene la verdad que cambia todo. Ese vacío no es tu condena, es tu llamado. Esa ansiedad que no te deja dormir, esa sensación de que falta algo, esa voz que no podés silenciar, es Dios tocando tu corazón. Y aunque no lo creas todavía, aunque tu mente lo discuta, tu espíritu lo sabe. Porque fuiste creado para Él, y hasta que no vuelvas a Él, nada va a tener sentido. Este vídeo no es una casualidad. Es un mensaje para vos, para recordarte que no estás tan lejos como pensás. Que Dios no espera que llegues perfecto, sino que te acerques tal como estás, roto, confundido, con preguntas, con heridas. Él puede hacer nuevo lo que vos creés perdido. Y si te quedás hasta el final, lo vas a sentir. Porque lo que te voy a mostrar no es religión vacía, es encuentro real. ¿Alguna vez te pasó que lograste algo que deseabas con todo tu corazón, sin embargo, al alcanzarlo, sentiste que no era suficiente? Quizás fue un logro profesional, una relación, un viaje o incluso un objeto que soñabas tener. Durante un tiempo parecía darte felicidad, pero pronto el brillo se apagó y lo que quedó fue un silencio incómodo, una especie de vacío que no sabías cómo llenar. Ese vacío es algo que todos conocemos, aunque pocos admiten. El problema no es la meta en sí, sino que en el fondo buscamos en lugares equivocados aquello que solo puede llenar lo más profundo del alma. Es como intentar saciar la sed con agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Y es allí donde entra Dios, aunque muchos no quieran reconocerlo. La psicología moderna lo llama disonancia existencial, cuando lo que vivimos no coincide con lo que realmente necesitamos. Es como si dentro de ti hubiera una voz suave, insistente, que te repite: esto no es todo. Hay algo más, algo que te falta. Esa voz no es casualidad. No es solamente tu mente o una ilusión pasajera, es el eco de lo divino que clama dentro de ti. Lo puedes silenciar con distracciones, lo puedes enterrar bajo ruido, pero tarde o temprano vuelve. Y cada vez que regresa, lo hace más fuerte. Esa incomodidad que a veces sientes, esa sensación de estar perdido incluso en medio de lo que parece éxito, es Dios recordándote que sin Él nada puede darte plenitud real. Es un llamado profundo a volver, aunque todavía no creas o aunque te resistas. Mucha gente piensa que acercarse a Dios es un acto de debilidad, como si fuera solo para quienes ya no tienen otra opción. Pero ¿qué pasaría si justamente ese momento en el que te sientes vacío no es tu ruina, sino tu oportunidad de despertar? La verdadera fortaleza está en reconocer que no podemos llenar ese hueco por nosotros mismos. Dios no está lejos, esperando que seas perfecto para aceptarte. Está aquí mismo,
en este instante, hablándote a través de ese vacío, a través de esa incomodidad que no entiendes. Lo que hoy parece una carencia podría ser la puerta a tu transformación más profunda. No ignores esa voz interior. No sigas tapando con ruido lo que tu alma clama en silencio. A veces creemos que Dios guarda silencio porque no responde de la manera que esperamos. Nos sentamos a orar y lo primero que sentimos es un vacío, un eco que parece no tener respuesta. Nos decimos, ¿será que Dios me ha abandonado? ¿Será que estoy orando al aire? Pero lo que rara vez entendemos en esos momentos es que el silencio también es una respuesta. El silencio de Dios no significa ausencia, significa proceso. En la psicología, cuando alguien guarda silencio en una conversación profunda, no siempre es porque no tenga nada que decir, sino porque está permitiendo que el otro piense, reflexione y crezca con sus propias palabras. Así es Dios contigo. A veces calla porque quiere que aprendas a descubrir lo que ya sembró en tu corazón. Ese aparente silencio es un espacio donde Él te está moldeando. La mente humana necesita tiempo para procesar, y el alma también. ¿Cuántas veces en tu vida, mirando hacia atrás, te diste cuenta de que lo que pedías con desesperación hubiera sido un error si se te hubiera concedido en el momento equivocado? El silencio de Dios te protege de ti mismo, de tus prisas, de tus decisiones impulsivas. Es un silencio pedagógico, un silencio que enseña, que fortalece y que te lleva a desarrollar paciencia, resiliencia y confianza. Imagina por un momento a un padre que acompaña a su hijo pequeño a aprender a caminar. Si ese padre cargara al niño todo el tiempo, jamás aprendería a dar pasos firmes por sí mismo. Entonces, ¿qué hace? Se separa un poco, lo anima a caminar hacia él, aunque el niño llore y sienta que está solo. El padre no lo abandonó, está cerca, observando cada movimiento, listo para intervenir si la caída fuera peligrosa. Ese es el silencio de Dios, una distancia aparente que en realidad es amor disfrazado de prueba. Desde la perspectiva espiritual, el silencio es también un entrenamiento de escucha. Vivimos en un mundo tan ruidoso que confundimos el bullicio con seguridad. Pero en la quietud, en la calma, en ese no oír nada, Dios te está entrenando para percibir lo invisible, para escuchar con el alma y no solo con los oídos. La psicología moderna habla de la importancia de la atención plena, el mindfulness, esa capacidad de estar en el presente sin juzgar. Y curiosamente, esa práctica se parece mucho a la manera en la que Dios se revela, no en el ruido, sino en la sutileza de lo simple. El profeta Elías lo vivió. Buscaba a Dios en el viento, en el terremoto, en el fuego, pero Dios no estaba allí. Dios se manifestó en un susurro apacible. Y ese susurro solo lo pudo escuchar cuando el ruido externo desapareció. Así también contigo, Dios está esperando que apagues las voces que te distraen, que silencies las dudas que gritan dentro de ti, para que finalmente reconozcas que Él siempre estuvo allí, hablándote en un lenguaje que solo los corazones tranquilos pueden comprender. La próxima vez que sientas que Dios guarda silencio, recuerda, no es rechazo, es cuidado. No es abandono, es formación. Y si hoy estás atravesando una etapa donde todo parece mudo, donde tus oraciones parecen no tener eco, entiende que tal vez Dios está más presente que nunca, pero en un nivel que tus sentidos aún no logran captar. Este silencio puede ser el terreno fértil donde tu fe eche raíces profundas, raíces que te sostendrán cuando los vientos de la vida soplen con fuerza. Hay momentos en la vida donde sentimos que nuestra fe se tambalea. No porque hayamos dejado de creer en Dios, sino porque la realidad parece golpearnos con tanta fuerza que nos cuesta mantenernos firmes. Nos preguntamos, si Dios realmente está conmigo, ¿por qué permitió que esto sucediera? ¿Por qué tengo que pasar por tanto dolor? Esas preguntas son humanas, legítimas, y no son un signo de debilidad, sino una muestra de que nuestro corazón busca comprender lo incomprensible. La psicología explica que cuando atravesamos una crisis, nuestra mente activa un mecanismo de búsqueda de sentido. Necesitamos entender por qué las cosas suceden, porque sin significado el dolor se vuelve insoportable. Y ahí está la clave. Dios, en medio de las tormentas, no siempre nos ofrece explicaciones, pero sí nos ofrece compañía. A veces buscamos razones, cuando lo que realmente necesitamos es presencia. Y es allí donde, aunque no lo sientas, Dios se acerca, se inclina sobre tu herida, y sin palabras te recuerda, no estás solo. Imagina a alguien que pierde a un ser querido. No hay palabras que puedan reparar ese vacío. Ninguna explicación, por más teológica o lógica que sea, aliviará el dolor inmediato.
Pero la compañía de alguien que simplemente está ahí, sosteniendo tu mano en silencio, puede significar todo. Eso mismo hace Dios contigo. Tal vez no resuelva tu dolor de inmediato, tal vez no dé respuestas a todas tus preguntas, pero se queda a tu lado, firme, fiel, acompañándote hasta que vuelvas a encontrar fuerza. Lo extraordinario es que muchas veces esa presencia divina se manifiesta en formas que no esperamos. En una llamada inesperada, en un abrazo que llega justo cuando más lo necesitabas, en una palabra que escuchas al azar y que parece estar dirigida únicamente a ti. Ahí está Dios, moviéndose en lo cotidiano, disfrazado de pequeños gestos que, si prestamos atención, revelan un amor inmenso. Desde la perspectiva espiritual, el dolor no es un castigo, sino un camino. No es que Dios disfrute viéndote sufrir, al contrario, Él transforma ese dolor en el terreno donde creces, donde tu carácter se fortalece, donde tu fe se vuelve inquebrantable. Y la psicología coincide en algo similar. Los momentos de crisis, aunque devastadores, son también oportunidades de resiliencia. Las personas que atraviesan tormentas profundas suelen salir de ellas con una mayor capacidad de empatía, compasión y fortaleza interior. Por eso, si hoy estás en medio de una prueba, no lo veas como el final, sino como el comienzo de una transformación. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué está tratando de enseñarme la vida? ¿Qué está intentando revelarme Dios? Tal vez la respuesta no llegue ahora, pero llegará. Y cuando mires atrás, verás que incluso en la etapa más oscura había un propósito escondido, un plan que se estaba tejiendo con hilos invisibles. El dolor, por más duro que sea, puede ser el puente que te acerque de nuevo a Dios. Porque en la fragilidad descubrimos nuestra verdadera necesidad de Él. En la oscuridad, anhelamos la luz con más intensidad. Y es en la debilidad donde su fuerza se perfecciona. Así, poco a poco, lo que hoy sientes como un peso insoportable puede convertirse en el testimonio que un día inspire a otros. Si tu corazón duele, no te avergüences. No lo escondas. Permite que ese dolor sea también un canal para reencontrarte con Dios. Abre tus heridas delante de Él, porque solo quien se atreve a mostrarlas puede ser sanado. Recuerda, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas confiar en que Dios sigue escribiendo tu historia, incluso en las páginas más oscuras. Hay una pregunta que muchos creyentes y no creyentes se han hecho en algún momento. ¿Por qué a veces parece que la voz de Dios guarda silencio justo cuando más necesitamos escucharla? Esa sensación de vacío puede ser tan profunda que llega a tambalear nuestra fe. Nos arrodillamos, oramos, pedimos señales, y lo único que encontramos es un silencio que duele. Y en ese silencio surgen las dudas. ¿Será que Dios realmente me escucha? ¿Será que estoy hablando solo? La psicología nos enseña que el ser humano tiene una necesidad natural de certeza. Nuestra mente busca seguridad en medio de la incertidumbre, porque la incertidumbre nos genera ansiedad. Cuando no obtenemos una respuesta inmediata, lo interpretamos como abandono. Pero la espiritualidad nos recuerda que el silencio de Dios no es ausencia, sino pedagogía. A veces Dios calla, no porque no esté, sino porque quiere que aprendamos a escuchar con otros oídos, a percibirlo en formas más sutiles, más profundas. Piensa en la relación entre un padre y un hijo. El padre podría resolverle todos los problemas al niño, pero si lo hace, nunca le dará la oportunidad de crecer, de aprender a caminar por sí mismo. Hay ocasiones en que el padre da un paso atrás, no por desinterés, sino por amor. Porque sabe que es necesario que el hijo aprenda a dar sus propios pasos, aunque tropiece. Así también obra Dios. Su silencio no es rechazo, sino confianza en tu capacidad de crecer. Muchos testimonios coinciden en algo. En medio de esos silencios, cuando parecía que el cielo estaba cerrado, sucedieron los cambios más profundos. Una persona que se sintió abandonada descubrió la fuerza interior que nunca pensó que tenía. Otro, en la soledad, se reencontró consigo mismo y pudo sanar heridas que había ignorado por años. Otro más, en la aparente ausencia de Dios, aprendió a reconocerlo en la mirada de quienes lo rodeaban. Es como si el silencio de Dios nos obligara a abrir los ojos hacia una dimensión más amplia de la vida. Desde lo psicológico, esto tiene un sentido poderoso. El silencio nos confronta con nosotros mismos. Nos obliga a detenernos, a dejar de buscar respuestas inmediatas y a enfrentar nuestras emociones más ocultas. Es incómodo,
porque a veces lo que encontramos en ese silencio no nos gusta: miedo, frustración, inseguridad. Pero justamente allí ocurre el verdadero trabajo espiritual, en el momento en que dejamos de huir de lo que sentimos y nos atrevemos a atravesarlo. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que pasaron por esos silencios. Job, que clamaba y no recibía respuesta. David, que en los salmos gritaba: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás? Incluso Jesús, en la cruz, experimentó ese silencio cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si hasta Él pasó por ese momento, ¿cómo no vamos a atravesarlo nosotros? Pero hay un detalle importante: en todos esos casos, el silencio no fue el final de la historia, sino el preludio de un encuentro más profundo con Dios. Entonces, cuando sientas que Dios calla, no lo interpretes como abandono. Piensa que tal vez está afinando tu oído espiritual para que aprendas a reconocerlo de una manera nueva. Tal vez te está preparando para algo que aún no comprendes, pero que será parte esencial de tu transformación. Recuerda, el silencio puede ser también una forma de comunicación. Así que no te desanimes si parece que tus oraciones no tienen eco. Ese silencio que ahora pesa puede convertirse en el espacio donde nazca una fe más sólida, más consciente, más madura. La voz de Dios no siempre se escucha con palabras. Muchas veces se percibe en el silencio que transforma, en el vacío que nos enseña a confiar. Si hay algo que a menudo olvidamos en nuestro camino espiritual, es que escuchar a Dios no siempre significa esperar una voz clara que nos hable desde el cielo. Escuchar a Dios, en realidad, es aprender a interpretar lo que sucede dentro de nosotros y alrededor de nosotros. La psicología nos ayuda a entender que el ser humano tiene distintos niveles de percepción: lo que vemos, lo que sentimos, lo que intuimos y lo que comprendemos racionalmente. Dios puede usar cualquiera de esos niveles para comunicarse contigo. Pensemos en esos momentos en que experimentas una corazonada inexplicable, un pensamiento que llega de repente y que parece traer claridad en medio de la confusión. A veces descartamos esas impresiones creyendo que son fruto de la casualidad, pero ¿y si son parte de la manera en que Dios te habla? La ciencia ha demostrado que nuestro cerebro tiene una capacidad impresionante de procesar información de forma inconsciente. Pero más allá de lo científico, muchos creyentes reconocen que esas corazonadas fueron la respuesta divina que necesitaban. Aquí entra en juego algo fundamental: el silencio interior. Vivimos en una era donde el ruido es constante. Noticias, redes sociales, compromisos, preocupaciones. Y en medio de todo ese ruido, ¿cómo pretendes escuchar la voz de Dios? Es como intentar escuchar una melodía suave en medio de una tormenta de gritos. Por eso, la práctica del silencio, de la introspección, de apagar por un momento las distracciones, no es un lujo, sino una necesidad espiritual. La psicología moderna coincide en esto. La mente necesita pausas para procesar, para asimilar, para sanar. Cuando no nos damos ese espacio, vivimos en un estado de alerta constante, lo que genera ansiedad y desconexión con nosotros mismos. En cambio, cuando nos detenemos y hacemos silencio, comenzamos a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas: emociones no resueltas, pensamientos que buscaban atención, e incluso esa voz interior que, para los creyentes, no es otra cosa que la voz de Dios intentando guiarnos. Ahora bien, también es importante entender que la voz de Dios nunca genera miedo destructivo ni confusión paralizante. La psicología nos enseña que los pensamientos obsesivos, esos que te hunden en angustia, no vienen de un lugar sano. Y en lo espiritual, podemos afirmar que lo que proviene de Dios trae paz, incluso cuando la instrucción es desafiante. Si lo que escuchas dentro de ti te llena de odio, desesperanza o desesperación, eso no es Dios. Él habla de una manera que, aunque confronte, siempre construye, siempre guía hacia la vida. Por eso, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es discernir entre nuestra propia voz, el ruido del mundo, y la voz de Dios. Y aquí volvemos a lo psicológico: discernir requiere autoconocimiento. No puedes reconocer la voz de Dios si no conoces primero cómo suenan tus propios miedos, tus heridas, tus deseos más profundos. Porque, de lo contrario, todo lo proyectarás sobre esa voz y terminarás confundido. Escuchar a Dios también significa conocerte a ti mismo, limpiar las distorsiones internas que pueden disfrazarse de respuestas divinas. Imagina que tu corazón es como un lago. Si el agua está agitada, nunca podrás ver el reflejo del cielo en ella. Pero si logras que se calme, de pronto el reflejo aparece con toda claridad.
Así sucede con nuestra alma. Mientras esté llena de turbulencias, será difícil escuchar a Dios. Pero cuando trabajas en sanar, en reconciliarte contigo mismo, en soltar aquello que te oprime, el reflejo se vuelve nítido, y su voz se percibe sin esfuerzo. Aquí es donde la psicología y la espiritualidad se entrelazan de manera hermosa. La psicología te da herramientas para manejar tus emociones, para ordenar tu mente, para reconocer patrones de pensamiento. La espiritualidad, en cambio, te ofrece la confianza y el sentido trascendente que da propósito a todo ese proceso. Juntas, te preparan para escuchar la voz de Dios de una manera más clara y profunda. Así que pregúntate, ¿qué tanto silencio permites en tu vida? ¿Qué tanto espacio le das a tu interior para que Dios pueda hablar? No se trata de vivir aislado, sino de aprender a equilibrar. Porque la voz de Dios no es un grito que invade, es un susurro que invita. Y para escucharlo, necesitas hacer un alto, calmar las aguas, disponerte a oír con el corazón. Había un hombre llamado Daniel, que cada día se despertaba con una sensación de vacío, como si algo importante faltara en su vida. Asistía a su trabajo, cumplía con sus obligaciones, pero al llegar la noche se sentía solo, desconectado de algo más grande. Intentaba llenar ese vacío con distracciones, televisión, redes sociales, salidas con amigos, compras impulsivas. Pero nada calmaba ese hueco en su corazón. Hasta que un día decidió caminar por el parque cercano a su casa y simplemente sentarse en un banco, sin música, sin teléfono, sin agenda, solo él y el mundo alrededor. Mientras observaba los árboles mecerse con el viento y escuchaba el canto lejano de los pájaros, Daniel comenzó a notar algo que había estado ignorando, sus propios pensamientos. No aquellos que lo distraían todo el día, sino los que surgían de su interior profundo, los que hablaban de miedo, de dolor, pero también de esperanza. Y fue entonces, en ese silencio, que sintió una presencia cálida, un susurro que parecía decirle, «Estoy aquí contigo». No era una voz literal, pero sí una claridad interna que le mostró que nunca había estado solo. La psicología sostiene que la mente necesita momentos de pausa para poder procesar emociones profundas. Daniel, sin saberlo, estaba practicando un ejercicio que los terapeutas modernos recomiendan, la introspección consciente. Al permitir que su mente se aquietara, su corazón comenzó a percibir lo que había estado pasando desapercibido, su propio anhelo de conexión con algo trascendente, con Dios. Lo que parecía vacío, en realidad, era una preparación para un despertar espiritual. Ese día Daniel comprendió que no necesitaba buscar a Dios en lugares lejanos ni esperar señales espectaculares. Lo que necesitaba era detenerse, abrirse al silencio y permitir que su interior escuchara la voz que siempre había estado allí. Y esa lección fue más poderosa que cualquier evento externo, porque lo enseñó a reconocer la presencia divina en lo cotidiano, en los pequeños detalles, en los instantes de quietud y atención plena. Desde lo espiritual, esta historia nos recuerda que Dios no siempre se manifiesta con señales grandiosas. Muchas veces lo hace a través de experiencias simples, sutiles, que requieren de nosotros disposición y sensibilidad para percibirlas. Y desde lo psicológico, nos recuerda que el silencio y la introspección son herramientas poderosas para equilibrar la mente y el corazón, y para aprender a reconocer lo que verdaderamente importa. Por eso, si hoy te sientes desconectado, vacío o perdido, no busques fuera lo que ya está dentro. No busques señales extraordinarias, cuando la voz de Dios puede estar susurrando en medio del silencio de tu propio corazón. Daniel entendió que, a veces, solo necesitamos detenernos y escuchar para descubrir que nunca estuvimos solos. El silencio no solo nos permite escuchar a Dios, sino que también nos enfrenta con nosotros mismos. Cuando eliminamos las distracciones externas, inevitablemente comenzamos a confrontar nuestros propios pensamientos, emociones y patrones de conducta. La psicología moderna nos explica que este proceso de autoobservación es esencial para el desarrollo emocional. Nos permite identificar hábitos negativos, creencias limitantes y heridas emocionales que permanecen ocultas en nuestro día a día. Muchos de nosotros vivimos atrapados en la inercia. Trabajamos, nos relacionamos, cumplimos con nuestras responsabilidades, pero rara vez nos detenemos a evaluar lo que realmente sentimos o necesitamos. En ese estado, la voz de Dios puede parecer lejana, porque está ahogada por el ruido constante de nuestras vidas.
El desafío, entonces, es crear un espacio donde la mente y el corazón puedan aquietarse, un lugar donde la percepción se vuelva más clara y la intuición más precisa. El concepto de mindfulness o atención plena es clave aquí. La ciencia ha demostrado que prestar atención consciente al momento presente no solo reduce la ansiedad, sino que también aumenta nuestra capacidad de discernimiento y claridad interior. Espiritualmente, esto se traduce en la habilidad de percibir la voz de Dios en las situaciones cotidianas, en la sutileza de los pensamientos que nos guían hacia decisiones más alineadas con nuestro propósito y con la vida que buscamos construir. Es fundamental entender que escuchar a Dios no significa recibir instrucciones directas en todo momento. A menudo, su guía llega a través de cambios internos, de una sensación de paz que nos indica que estamos en el camino correcto, o de una alerta interna que nos previene de decisiones impulsivas. La mente humana puede confundir estos mensajes si no está entrenada en la introspección. Por eso, desarrollar la autoconciencia es un paso crucial para fortalecer nuestra conexión con lo divino. El silencio también tiene un efecto transformador sobre nuestras emociones. Cuando nos permitimos enfrentar la incomodidad del vacío interno, aprendemos a diferenciar entre miedo y prudencia, entre deseo y necesidad, entre ansiedad y discernimiento. Esta práctica, que combina psicología y espiritualidad, nos ayuda a comprender que la voz de Dios rara vez nos lleva por el camino fácil, sino por aquel que nos conduce al crecimiento verdadero. Considera, por ejemplo, cómo reaccionamos ante la frustración. La mayoría de las veces buscamos soluciones rápidas, intentamos huir del malestar, y con ello perdemos la oportunidad de aprender de la situación. Pero si hacemos silencio y reflexionamos, podemos escuchar la guía interna que nos muestra cómo actuar de manera más sabia, cómo manejar nuestras emociones y cómo tomar decisiones que estén alineadas con nuestro bienestar y con el propósito que Dios tiene para nosotros. Así, el silencio no es pasividad, sino acción contenida. No es ausencia de movimiento, sino oportunidad de observación profunda y análisis interior. La psicología nos muestra que este tipo de introspección sostenida puede cambiar patrones mentales antiguos, generar resiliencia y fortalecer la identidad personal. La espiritualidad nos recuerda que en ese proceso, Dios nos acompaña, nos guía y nos fortalece desde dentro. Si hoy te sientes disperso, ansioso o desconectado, no busques afuera la respuesta inmediata. Haz silencio, observa tu interior, permite que la mente se aquiete y el corazón se abra. Allí es donde la voz de Dios se percibe con mayor claridad, donde la intuición se convierte en guía, y donde la transformación verdadera comienza. Clara era una mujer que había pasado años persiguiendo metas externas, trabajo, reconocimiento, seguridad económica. Sin embargo, a pesar de cumplir con todo lo que la sociedad consideraba éxito, sentía un vacío persistente, una sensación de desconexión que ninguna conquista material podía llenar. Cada noche se acostaba agotada, con la sensación de que algo esencial le estaba escapando, pero sin poder identificar qué era. Un día, tras un fuerte periodo de estrés, decidió apartar un tiempo para sí misma. Apagó su teléfono, se sentó en la terraza de su departamento y simplemente respiró, sin hacer nada más que estar presente en el momento. Al principio, sus pensamientos corrían de un lado a otro, preocupaciones, culpas, planes, arrepentimientos. Pero poco a poco, en medio del silencio, comenzó a notar algo diferente, un sentido de calma que no había experimentado en años. Clara empezó a prestar atención a los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido del viento entre los árboles, el canto de un pájaro, el aroma del café recién hecho. Fue allí donde, por primera vez en mucho tiempo, sintió la presencia de algo más grande que ella. No era un milagro espectacular ni una voz que hablara desde el cielo, sino un reconocimiento interno, una certeza silenciosa de que nunca había estado sola. La psicología nos muestra que estos momentos de introspección pueden activar procesos de autosanación y claridad mental. En la quietud, nuestro cerebro procesa emociones reprimidas, reorganiza pensamientos dispersos y nos permite reconectar con nuestras verdaderas prioridades. Espiritualmente, es un espacio donde la voz de Dios se percibe no en estruendos, sino en susurros que nos enseñan a reconocer el camino que debemos seguir. Clara comprendió que la búsqueda externa de felicidad y realización había sido en vano mientras no se conectara con su mundo interior y con la presencia divina que siempre estuvo a su lado. Descubrió que la verdadera paz y guía no se encuentran en logros, bienes materiales o aprobaciones ajenas, sino en esa conexión íntima con Dios y con uno mismo. Esa experiencia le enseñó algo que quería compartir con todos. No hace falta ir lejos para encontrar a Dios,
ni esperar señales extraordinarias. A veces, basta detenerse, respirar, escuchar y abrir el corazón a lo que siempre estuvo allí. Y es en ese espacio donde la vida comienza a tomar un nuevo significado, donde los pasos se vuelven más firmes y la confianza se fortalece. Si te sientes perdido o desconectado, recuerda a Clara, no busques fuera lo que ya está dentro. Haz silencio, abre tu corazón y permítete escuchar la voz que siempre estuvo contigo, susurrando en lo cotidiano, guiando cada paso hacia la vida que estás destinado a vivir. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos al intentar escuchar a Dios es nuestra propia mente. Nuestra mente está constantemente llena de pensamientos, preocupaciones por el futuro, arrepentimientos del pasado, juicios sobre nosotros mismos y sobre los demás. Este ruido interno puede ser tan intenso que la voz de Dios se percibe como lejana, apenas un susurro que se confunde con nuestros propios diálogos internos. La psicología nos enseña que, para escuchar con claridad, necesitamos entrenar nuestra atención y cultivar la capacidad de observar nuestros pensamientos sin identificarnos completamente con ellos. Una técnica poderosa es la autoobservación consciente. Tomar nota de los pensamientos y emociones que surgen sin juzgarlos, simplemente reconociéndolos y dejando que pasen. Este simple acto permite crear un espacio interno donde la percepción se afina, donde la mente deja de ser un torbellino de estímulos y se convierte en un instrumento capaz de sintonizar con algo más grande. Espiritualmente, ese espacio interno es donde Dios puede hablar, donde sus mensajes se perciben en forma de intuición, claridad, inspiración o paz interior. Además, es importante comprender que la voz de Dios rara vez nos dirige hacia la comodidad inmediata. Muchas veces, lo que percibimos como guía divina nos desafía a cambiar, a confrontar nuestros miedos, a abandonar hábitos destructivos o a asumir responsabilidades que nos producen ansiedad. Desde la perspectiva psicológica, estos desafíos son oportunidades de crecimiento. Cada vez que enfrentamos un miedo o superamos un patrón de pensamiento limitante, fortalecemos nuestra resiliencia, nuestra claridad emocional y nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes. El silencio interior y la introspección no solo nos permiten percibir la voz de Dios, sino también discernir entre lo que proviene de nuestro ego y lo que proviene de una guía superior. El ego tiende a generar miedo, ansiedad y urgencia. La voz de Dios, en cambio, transmite paz, claridad y una sensación de dirección que, aunque desafiante, siempre nos alinea con nuestro bienestar y propósito. Aprender a diferenciar estas voces es un proceso que requiere paciencia, práctica y autoconocimiento. Una práctica que ayuda a este discernimiento es la reflexión diaria. Dedicar unos minutos al final del día para revisar nuestras decisiones, emociones y reacciones. Preguntarnos, ¿qué pensamientos surgieron de miedo y cuáles de confianza? ¿Qué decisiones me acercaron a la vida que deseo y cuáles me alejaron? Esta mirada consciente nos permite entrenar la percepción, afinar la intuición y, sobre todo, escuchar la voz de Dios en medio de la cotidianidad. También es esencial comprender que la guía divina no se limita a experiencias místicas o extraordinarias. La voz de Dios se manifiesta en lo cotidiano, en la claridad que surge al tomar una decisión importante, en la sensación de paz que acompaña a una acción correcta, en la inspiración repentina que nos empuja a ayudar a alguien o a cambiar algo en nuestra vida. Reconocer estas manifestaciones requiere presencia, sensibilidad y disposición para aceptar que la guía puede llegar de formas inesperadas. Por último, debemos recordar que escuchar a Dios es un proceso continuo, no un evento aislado. Cada día ofrece oportunidades de entrenar nuestra mente y nuestro corazón para percibir su voz con mayor claridad. Al practicar la introspección, el silencio y la autoobservación consciente, fortalecemos nuestra conexión espiritual y aprendemos a interpretar los susurros divinos que nos guían hacia la vida que estamos destinados a vivir. Javier siempre había sentido un vacío profundo, a pesar de llevar una vida que, desde afuera, parecía perfecta. Tenía un buen trabajo, una familia, amigos y estabilidad económica. Sin embargo, cada noche, al acostarse, se encontraba con una sensación de incompletitud que ninguna actividad externa podía llenar. Buscaba respuestas en libros de autoayuda, cursos y redes sociales, pero nada lograba calmar la inquietud de su alma. Un día, tras una jornada agotadora, decidió dar un paseo por el bosque cercano a su casa. Caminó sin rumbo, escuchando los sonidos del viento entre los árboles y el crujir de las hojas bajo sus pies. Al principio, su mente estaba llena de pensamientos dispersos, preocupaciones y recuerdos de conflictos recientes. Pero a medida que continuaba caminando, algo cambió. Comenzó a sentir una calma que no había experimentado en mucho tiempo.
Fue entonces cuando recordó las enseñanzas de su infancia, cuando su madre le hablaba sobre la presencia silenciosa de Dios en su vida. Sin darse cuenta, Javier se sentó bajo un árbol y cerró los ojos. No habló, no rezó formalmente, simplemente respiró y permitió que sus pensamientos fluyeran. De repente, surgió en su interior una claridad inesperada. Comprendió que no necesitaba buscar a Dios en lugares lejanos ni esperar milagros espectaculares. La conexión estaba allí todo el tiempo, dentro de él, esperando ser percibida en la quietud. La psicología explica que este tipo de experiencias ocurren cuando la mente entra en un estado de relajación profunda y autoobservación. Las emociones y pensamientos reprimidos se reorganizan, y nuestra percepción se afina, permitiéndonos notar detalles y señales que antes pasaban desapercibidos. Espiritualmente, es un recordatorio de que la guía divina no siempre llega en forma de eventos extraordinarios, sino que muchas veces se manifiesta en la sutileza de la introspección y la atención plena. Javier aprendió una lección invaluable: la voz de Dios no está ausente, solo requiere que calmemos el ruido externo e interno para poder escucharla. No se trata de esperar señales dramáticas, sino de cultivar un espacio interno donde podamos percibir con claridad la dirección que necesitamos seguir. Esa misma voz, suave pero persistente, comenzó a guiarlo en pequeñas decisiones diarias, ayudándolo a tomar acciones alineadas con su bienestar y propósito verdadero. Al final de ese día, Javier comprendió que la verdadera conexión espiritual no depende de circunstancias externas, ni de logros o reconocimientos. Está en la disposición de abrir el corazón, de aquietar la mente y de prestar atención a los susurros internos que nos llevan a vivir con intención, propósito y paz. Este descubrimiento transformó su vida. Pequeñas decisiones comenzaron a generar grandes cambios, y cada día se sentía más alineado con lo que sentía era su camino divino. Si hoy sientes que estás desconectado o perdido, recuerda la historia de Javier. No necesitas buscar fuera lo que ya está dentro. Haz silencio, abre tu corazón, y permite que la voz de Dios te guíe de maneras que quizá nunca imaginaste. Uno de los mayores retos en la vida espiritual es diferenciar entre los impulsos del ego y la guía de la voz de Dios. Nuestro ego está constantemente produciendo ansiedad, dudas y necesidades de validación externa, mientras que la voz de Dios se manifiesta como una claridad interna, una sensación de paz y dirección que nos conduce hacia decisiones más alineadas con nuestro propósito. Para poder percibir esta voz, es necesario cultivar una conciencia entrenada, un oído interno afinado que sepa distinguir entre ruido y verdad. La psicología moderna señala que la atención plena y la introspección consciente son herramientas poderosas para lograr esta diferenciación. Cuando prestamos atención a nuestros pensamientos y emociones sin juicio, creamos un espacio interno donde se puede percibir con claridad la guía espiritual. Esta práctica nos permite no reaccionar impulsivamente ante cada estímulo emocional, sino responder de manera reflexiva y alineada con nuestros valores y objetivos más profundos. Otro aspecto crucial es la paciencia. La voz de Dios rara vez nos conduce a soluciones instantáneas. Muchas veces su guía se revela a través de procesos lentos, de desafíos y aprendizajes que requieren tiempo y perseverancia. La mente humana, acostumbrada a la gratificación inmediata, puede confundirse o desanimarse cuando las respuestas no llegan de inmediato. Aquí, la resiliencia y la confianza en el proceso son fundamentales. Entender que cada experiencia, incluso aquellas que parecen negativas o complicadas, forma parte de un plan más amplio nos ayuda a mantener la calma y a permanecer receptivos a la guía interna. Además, es esencial comprender que la conexión con Dios se fortalece mediante hábitos conscientes. Dedicar tiempo diario a la introspección, la oración, la meditación o la reflexión permite que nuestra percepción se agudice y que la voz divina se vuelva más clara. Cada acto consciente de atención plena fortalece nuestra capacidad de escuchar, discernir y actuar en armonía con nuestro propósito. La práctica de la gratitud también potencia esta conexión. Reconocer y agradecer los momentos, las personas y las experiencias en nuestra vida nos ayuda a sintonizarnos con una frecuencia de apertura y receptividad. La gratitud modifica nuestra percepción, haciendo que la voz de Dios se perciba con mayor claridad y fuerza, y transformando nuestra manera de vivir y decidir. Finalmente, es importante recordar que escuchar a Dios es un proceso continuo, no un evento aislado. Cada día ofrece oportunidades para ejercitar nuestra atención, reflexionar sobre nuestras emociones y fortalecer nuestra conexión espiritual. Al entrenar la mente y el corazón para percibir la guía divina, desarrollamos claridad, paz interior y una capacidad más profunda de vivir alineados con nuestro verdadero propósito.
Mariana había vivido toda su vida siguiendo un camino que otros le habían trazado. Estudiar lo que sus padres querían, trabajar en lo que consideraban estable y formar parte de círculos sociales que no la llenaban realmente. A pesar de cumplir con todas las expectativas externas, sentía una desconexión constante, como si algo esencial le faltara. Cada logro que alcanzaba parecía vacío, y la sensación de incompletitud se intensificaba con cada éxito. Un día, tras un momento particularmente difícil en su trabajo, decidió dar un paseo por la playa. No llevaba música, ni teléfono, ni compañía, solo estaba ella y el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Mientras caminaba, comenzó a notar sus propios pensamientos, emociones y miedos más profundos, aquellos que había intentado ignorar durante años. Por primera vez, permitió que su mente se aquietara lo suficiente para percibir un sentido de paz interior que nunca había experimentado. Fue en ese silencio donde Mariana sintió algo que no podía explicar con palabras, una presencia suave, calmante, que le transmitía que no estaba sola y que su camino tenía un propósito más grande del que ella había imaginado. No era un mensaje directo, sino una sensación interna de guía y acompañamiento. La experiencia la conmovió profundamente, y al regresar a su vida cotidiana, comenzó a notar cambios sutiles pero poderosos, decisiones más claras, relaciones más auténticas y una sensación de dirección que antes le había sido esquiva. Desde la perspectiva psicológica, este tipo de experiencias refleja la importancia del autoconocimiento y la introspección consciente. Mariana pudo reorganizar sus pensamientos, conectar con sus emociones y reconocer lo que realmente necesitaba para sentirse plena. Espiritualmente, el encuentro con la voz de Dios se manifestó a través de la quietud, la atención plena y la apertura de su corazón a lo que siempre había estado presente, aunque ella no lo percibiera. Mariana aprendió que la guía divina no siempre llega en forma de milagros espectaculares o señales externas. Muchas veces, la voz de Dios se percibe en los momentos de silencio, en la claridad que surge después de reflexionar y en la intuición que nos lleva a tomar decisiones alineadas con nuestro verdadero propósito. Esta comprensión transformó su manera de vivir. Cada acción diaria comenzó a tener un sentido más profundo y conectado con su esencia. Si hoy te sientes perdido o desconectado, recuerda la historia de Mariana. No necesitas buscar a Dios en lugares lejanos ni esperar señales extraordinarias. A veces, basta con detenerte, escuchar tu interior y permitir que la voz que siempre estuvo contigo te guíe hacia la vida que estás destinado a vivir. Uno de los elementos fundamentales para escuchar a Dios consiste en desarrollar la capacidad de discernimiento interior. Discernir significa poder diferenciar entre lo que proviene del ego, de los miedos o de las expectativas externas, y lo que surge de una guía interna, serena y coherente. La psicología nos enseña que nuestra mente está constantemente produciendo pensamientos automáticos, muchos de los cuales son reacciones condicionadas por experiencias pasadas. Identificar cuáles de esos pensamientos son útiles y cuáles no es un primer paso crucial para percibir con claridad la voz divina. La introspección diaria se vuelve entonces un hábito indispensable. Dedicar tiempo a la reflexión consciente, a la observación de nuestras emociones y decisiones, nos permite entrenar nuestra mente para estar presente y alerta. No se trata de eliminar los pensamientos, sino de crear un espacio donde podamos observarlos sin juicio, evaluarlos y decidir cuáles reflejan nuestras verdaderas necesidades y cuáles son distracciones del ego. Espiritualmente, esto nos permite recibir con mayor claridad los susurros de Dios, que muchas veces se manifiestan en forma de intuición, sensaciones de paz o señales sutiles en la vida cotidiana. El silencio interno y la práctica de la paciencia son igualmente esenciales. La mente moderna, habituada a la gratificación inmediata y al estímulo constante, a menudo busca respuestas rápidas y claras, y se frustra cuando éstas no llegan. Sin embargo, la guía divina rara vez se presenta de manera inmediata o espectacular. La paciencia nos enseña a confiar en el proceso, a aceptar que cada experiencia, incluso las difíciles, tiene un propósito y nos acerca a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestra vida espiritual. Otra herramienta poderosa es la escritura reflexiva. Anotar pensamientos, emociones, preguntas y reflexiones diarias nos ayuda a clarificar lo que sentimos y lo que necesitamos. Este ejercicio actúa como un espejo de la mente y el corazón, revelando patrones, bloqueos y oportunidades de crecimiento que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Desde una perspectiva espiritual, la escritura nos permite escuchar con más claridad la voz de Dios, ya que al plasmar nuestras emociones y pensamientos se genera un espacio interno más ordenado y receptivo. Finalmente,
Es importante entender que la guía divina no es un evento aislado, sino un proceso continuo que se fortalece con la práctica diaria. Cada momento de introspección, cada decisión consciente y cada acto de atención plena contribuye a afinar nuestra percepción y a fortalecer nuestra conexión con Dios. La transformación no ocurre de inmediato, pero con disciplina, paciencia y apertura, la voz de Dios se vuelve cada vez más clara, guiándonos hacia una vida más alineada con nuestro propósito y nuestra esencia. Samuel había dedicado gran parte de su vida a cumplir expectativas externas, ser un profesional exitoso, agradar a su familia y mantenerse dentro de los estándares que la sociedad le imponía. Sin embargo, mientras alcanzaba metas tras metas, un vacío interno crecía silenciosamente. Se sentía desconectado de sí mismo, incapaz de encontrar propósito o alegría verdadera en los logros que obtenía. Cada noche se acostaba con la sensación de que algo esencial faltaba en su vida, algo que ningún título ni reconocimiento podía llenar. Un día, tras un episodio de estrés extremo en el trabajo, Samuel decidió tomar un descanso y alejarse de la rutina por unas horas. Se internó en un parque cercano y simplemente caminó, sin música ni teléfono, solo observando la naturaleza que lo rodeaba. Al principio, sus pensamientos corrían en círculos, repasando problemas, responsabilidades y preocupaciones. Pero a medida que caminaba, algo dentro de él comenzó a aquietarse. Una sensación de calma y claridad emergió, como si por primera vez en años su mente encontrara espacio para respirar. En ese silencio, Samuel experimentó un momento de revelación. Comprendió que no necesitaba buscar a Dios en lugares lejanos ni esperar señales extraordinarias. La presencia que tanto había anhelado estaba dentro de él todo el tiempo, aguardando a ser percibida en la quietud y la atención consciente. Esa comprensión lo llenó de una paz que nunca antes había sentido, y le permitió percibir decisiones, oportunidades y caminos que antes le habían parecido confusos o inalcanzables. La psicología nos explica que este tipo de experiencias ocurren cuando la mente entra en un estado de relajación profunda y autoobservación consciente. Los pensamientos y emociones se reorganizan, y la percepción se vuelve más clara, permitiendo reconocer lo que verdaderamente es importante. Espiritualmente, este momento representa un despertar, la capacidad de escuchar la voz de Dios no en forma de estruendos, sino en susurros, señales sutiles y sensaciones internas de dirección. Samuel decidió entonces incorporar este hábito en su vida diaria, dedicar tiempo a caminar, reflexionar y escuchar su interior. Poco a poco, comenzó a notar cambios significativos, decisiones más claras, relaciones más auténticas y una sensación de propósito que antes le había sido esquiva. Descubrió que la verdadera conexión espiritual no se encuentra en logros externos ni en milagros espectaculares, sino en la práctica constante de la introspección, el silencio y la apertura del corazón. Si hoy te sientes perdido o desconectado, recuerda la historia de Samuel. No necesitas buscar a Dios fuera de ti ni esperar grandes señales. Haz silencio, presta atención a tu interior y permite que la voz que siempre estuvo contigo te guíe hacia una vida plena, con propósito y significado. En ese silencio, Samuel experimentó un momento de revelación. Comprendió que no necesitaba buscar a Dios en lugares lejanos ni esperar señales extraordinarias. La presencia que tanto había anhelado estaba dentro de él todo el tiempo, aguardando a ser percibida en la quietud y la atención consciente. Esa comprensión lo llenó de una paz que nunca antes había sentido, y le permitió percibir decisiones, oportunidades y caminos que antes le habían parecido confusos o inalcanzables. La psicología nos explica que este tipo de experiencias ocurren cuando la mente entra en un estado de relajación profunda y autoobservación consciente. Los pensamientos y emociones se reorganizan, y la percepción se vuelve más clara, permitiendo reconocer lo que verdaderamente es importante. Espiritualmente, este momento representa un despertar, la capacidad de escuchar la voz de Dios no en forma de estruendos, sino en susurros, señales sutiles y sensaciones internas de dirección. Samuel decidió entonces incorporar este hábito en su vida diaria, dedicar tiempo a caminar, reflexionar y escuchar su interior. Poco a poco, comenzó a notar cambios significativos, decisiones más claras, relaciones más auténticas y una sensación de propósito que antes le había sido esquiva. Descubrió que la verdadera conexión espiritual no se encuentra en logros externos ni en milagros espectaculares, sino en la práctica constante de la introspección, el silencio y la apertura del corazón. Si hoy te sientes perdido o desconectado, recuerda la historia de Samuel. No necesitas buscar a Dios fuera de ti ni esperar grandes señales. Haz silencio, presta atención a tu interior y permite que la voz que siempre estuvo contigo te guíe hacia una vida plena,
con propósito y significado. Escuchar a Dios requiere entrenar tanto la mente como el corazón. La mayoría de las personas busca señales externas, eventos dramáticos o experiencias extraordinarias para sentir que están conectadas con lo divino, pero la verdadera guía se manifiesta a través de la quietud, la introspección y la atención consciente a lo que ocurre dentro de nosotros. La psicología moderna confirma que los estados de reflexión profunda y atención plena aumentan nuestra capacidad de discernir patrones, emociones y pensamientos que antes pasaban desapercibidos, permitiendo percibir con claridad las señales internas de orientación y dirección. Un primer paso es desarrollar la práctica de la autoobservación consciente. Esto consiste en notar nuestros pensamientos, emociones y reacciones sin juzgarlos ni identificarnos plenamente con ellos. Al hacerlo, creamos un espacio mental donde la voz de Dios puede emerger, separada del ruido del ego y del estrés cotidiano. Este proceso nos permite actuar desde un lugar de claridad y propósito, en lugar de reaccionar impulsivamente a situaciones externas o internas. Otro aspecto esencial es aprender a diferenciar la voz del ego de la voz divina. El ego se caracteriza por generar ansiedad, miedo y urgencia. Nos empuja a actuar por motivos superficiales, mientras que la voz de Dios transmite calma, claridad y un sentido de dirección coherente. La práctica diaria de la reflexión y la meditación ayuda a entrenar esta habilidad, permitiéndonos reconocer cuando nuestras decisiones provienen de la alineación espiritual y cuando son simplemente reacciones, condicionadas por miedos o hábitos. La paciencia y la constancia son igualmente importantes. La guía divina rara vez se revela de inmediato. Muchas veces se despliega lentamente a través de experiencias, desafíos y aprendizajes que parecen triviales o incluso incómodos. La clave está en mantener la confianza en el proceso y en reconocer que cada situación tiene un propósito en nuestro crecimiento personal y espiritual. Aprender a esperar y a observar sin ansiedad nos permite percibir la dirección con mayor claridad y actuar de manera alineada con nuestro verdadero propósito. Finalmente, integrar prácticas diarias de gratitud, introspección y reflexión consciente fortalece nuestra capacidad de escuchar y comprender la guía de Dios. La gratitud abre el corazón y la mente, creando un ambiente interno receptivo. La introspección nos ayuda a identificar patrones y bloqueos, y la reflexión consciente nos permite discernir nuestras decisiones y emociones. Cuando estas prácticas se consolidan, nuestra percepción se agudiza y la voz de Dios se convierte en una guía constante que nos orienta hacia la vida que estamos destinados a vivir. Clara siempre había sentido que su vida carecía de dirección, a pesar de tener una familia amorosa y un trabajo estable. Cada día se levantaba siguiendo una rutina automática, cumpliendo con responsabilidades sin sentir un propósito verdadero. Su corazón anhelaba algo más profundo, una conexión que llenara el vacío que las actividades externas no podían colmar. Un día, mientras paseaba sola por un parque, Clara se detuvo frente a un lago tranquilo. Se sentó en la orilla, cerró los ojos y permitió que sus pensamientos fluyeran sin intentar controlarlos. Poco a poco, una sensación de calma se apoderó de ella. Sus preocupaciones y ansiedades comenzaron a disiparse. Fue entonces cuando escuchó, dentro de sí misma, un murmullo de guía y claridad. No era un mensaje verbal ni una señal externa evidente, sino una sensación profunda de que estaba en el camino correcto y que debía confiar en su intuición y en la quietud de su corazón. La psicología explica que este tipo de experiencias ocurren cuando la mente entra en un estado de relajación profunda y la atención se centra en el momento presente. En esos instantes, la percepción se afina y se puede acceder a una claridad interna que normalmente está oculta por el ruido cotidiano. Espiritualmente, Clara comprendió que la voz
de Dios no siempre se manifiesta de manera espectacular, sino que a menudo se percibe en la serenidad y la introspección, en los momentos de silencio, donde se puede escuchar la guía interna. A partir de esa experiencia, Clara comenzó a incorporar pequeños hábitos de atención consciente en su vida diaria, caminatas en silencio, momentos de reflexión y escritura sobre sus emociones y decisiones. Estos actos, simples, repetidos con constancia, fortalecieron su conexión interna y le permitieron tomar decisiones alineadas con su propósito, experimentar paz y desarrollar una sensación de dirección clara que antes le era esquiva. Si hoy te sientes perdido o desconectado, recuerda la historia de Clara. No es necesario buscar señales externas, ni esperar milagros para sentir la guía de Dios. Solo hace falta aquietar la mente, abrir el corazón y permitir que la voz interna, siempre presente, te conduzca hacia la vida que estás destinado a vivir. Percibir la voz de Dios en nuestra vida diaria no es un acto aislado ni algo que ocurre por casualidad. Es el resultado de prácticas conscientes, disciplina emocional y apertura interna. La psicología nos muestra que la mente humana está constantemente saturada de estímulos, información y demandas externas, lo que dificulta distinguir lo esencial de lo superfluo. Para poder escuchar la guía divina, necesitamos crear espacios internos de silencio y atención plena, donde la percepción pueda afinarse y los pensamientos no deseados sean observados sin identificarnos con ellos. Un primer paso es desarrollar la introspección diaria. Esto implica dedicar tiempo a examinar nuestras emociones, decisiones y patrones de comportamiento, no para juzgarnos, sino para comprendernos mejor y reconocer los bloqueos que nos impiden actuar desde nuestro verdadero propósito. La introspección también nos permite diferenciar entre impulsos del ego que buscan gratificación inmediata o aprobación externa y la voz de Dios que se manifiesta como calma, claridad y dirección coherente. La constancia es fundamental. No basta con un momento aislado de reflexión. La guía espiritual se fortalece mediante la práctica diaria. Pequeños hábitos como la meditación, la escritura reflexiva o el simple acto de sentarse en silencio durante unos minutos entrenan la mente y el corazón para recibir y reconocer los susurros de dirección divina. Cada acto de atención consciente fortalece nuestra capacidad de discernir y actuar alineados con nuestro propósito, generando decisiones más claras y una vida más coherente. Otro elemento crucial es la gratitud. Agradecer lo que tenemos y las experiencias que vivimos modifica nuestra percepción y nos sintoniza con una frecuencia de receptividad y apertura. La gratitud ayuda a aquietar la mente, reduce la ansiedad y nos permite percibir con mayor claridad las señales internas de guía. Combinada con la introspección, la gratitud actúa como un catalizador que hace que la voz de Dios se vuelva más audible y tangible en nuestra vida diaria. Finalmente, es esencial entender que escuchar a
Dios no significa eliminar los problemas o evitar desafíos. La voz divina nos guía a través de las experiencias, incluso las difíciles, que son oportunidades para crecer, aprender y fortalecer nuestra conexión interna. Reconocer esto nos permite enfrentar la vida con mayor resiliencia, claridad y propósito. Cada momento consciente de introspección, reflexión y apertura al silencio nos acerca más a la percepción clara de la guía divina. Pedro siempre se había sentido atrapado en un ciclo de decisiones impulsivas. Sus elecciones profesionales, relaciones e incluso hábitos diarios parecían guiados por la ansiedad y la urgencia de resolver todo al instante. Aunque lograba avances superficiales, sentía un vacío profundo. Su vida carecía de dirección y sentido, y cada éxito parecía momentáneo y sin valor real. Un día, tras una discusión particularmente tensa en su trabajo, Pedro decidió tomar un momento para sí mismo. Se sentó en un banco del parque, respiró profundamente y cerró los ojos. Al principio, sus pensamientos giraban en espiral, preocupaciones, miedos, reproches. Pero poco a poco, al enfocarse en su respiración y permitir que su mente se calmara, Pedro comenzó a notar sensaciones sutiles de paz y claridad. No era un mensaje externo, sino una comprensión interna. Había aprendido a escuchar, por primera vez, la voz de Dios dentro de sí mismo. Desde ese momento, Pedro incorporó prácticas simples pero poderosas en su vida diaria: meditación breve cada mañana, escribir sus pensamientos y emociones, y detenerse a reflexionar antes de tomar decisiones importantes. Con el tiempo, estas prácticas transformaron su manera de vivir. La ansiedad disminuyó, sus decisiones se volvieron más alineadas con su propósito y experimentó una sensación de paz que antes le había resultado esquiva. Psicológicamente, esta historia refleja cómo la introspección y la atención consciente pueden reorganizar nuestros pensamientos y emociones, creando un espacio para percibir con claridad la guía interna. Espiritualmente, demuestra que la voz de Dios no siempre se escucha en eventos espectaculares, sino en la calma del corazón, en la serenidad y en los momentos de presencia consciente que nos permiten reconectar con nuestra esencia. Pedro descubrió que el cambio no ocurre de forma instantánea, requiere disciplina, paciencia y práctica diaria. Cada pequeño acto de atención consciente fortalece la capacidad de percibir la guía interna, transformando la vida cotidiana y permitiéndonos tomar decisiones con claridad, propósito y confianza. Llegamos al final de este viaje, pero más que un cierre, es un comienzo. El inicio de la capacidad de escuchar y conectar con la voz de Dios que siempre estuvo presente, incluso cuando parecía ausente. Todas las historias, análisis y reflexiones previas tienen un propósito: mostrar que no necesitamos buscar señales externas extraordinarias ni esperar milagros visibles para sentirnos guiados. La guía divina se percibe en la quietud, en la introspección, en la atención consciente y en los momentos de apertura emocional. Al reflexionar sobre lo aprendido, comprendemos que cada experiencia de la vida, incluso los desafíos más difíciles, está diseñada para enseñarnos, prepararnos y acercarnos a nuestro propósito más profundo. La ansiedad, la confusión y la sensación de desconexión son oportunidades disfrazadas, nos invitan a detenernos, escuchar nuestro interior y reconocer que la voz de Dios siempre estuvo allí, esperando a ser percibida en nuestra apertura y atención. La clave está en practicar diariamente la introspección, la gratitud y la reflexión consciente. Cada pequeño hábito que nos permite aquietar la mente y escuchar nuestro
Corazón fortalece nuestra capacidad de discernir entre los impulsos del ego y la guía interna. Cada momento en que elegimos detenernos y escuchar, nos acercamos más a una vida plena, alineada con nuestro propósito y coherente con nuestra esencia. Recuerda que escuchar a Dios no significa eliminar problemas o evitar dificultades. Más bien, es aprender a percibir la dirección, la claridad y la sabiduría que nos acompañan en cada experiencia, transformando incluso los obstáculos en oportunidades de crecimiento. La voz divina se manifiesta en la calma, en la intuición y en los pequeños momentos donde la atención consciente nos permite reconocer lo que realmente importa. Si hoy te sientes perdido, ansioso o desconectado, haz lo que hicieron Clara, Samuel y Pedro. Detente, respira, observa tu interior y permite que la voz que siempre estuvo contigo te guíe. No es necesario buscar lejos, está aquí, ahora, esperando que te abras a escucharla. Confía, ten paciencia y practica la introspección. Tu vida puede transformarse de manera profunda y auténtica, y la paz, la claridad y el propósito estarán a tu alcance. Este es tu llamado a la acción. Comienza hoy, incluso con un solo momento de silencio y atención consciente, y permite que la voz de Dios te conduzca hacia la vida que realmente mereces vivir.